Bueno, muchas gracias. No, el honor es mío, el gusto es mío estar acá compartiendo con ustedes, muchos conocidos, compañeros, profesores. Entiendo que hay personas en todos los niveles de formación. Entonces, bueno, la idea es hablar un poco de, precisamente como comentaste, las indicaciones, saber que esta es una herramienta que está relativamente al alcance de todos, está incluido en el PBS. Hablando con Neomar, bueno, desde el tiempo que yo estuve en Cartagena, que fue más o menos hasta el 2020 por ahí, fue muy poca mi experiencia, mi contacto con monitores de eventos, desde todo punto de vista, desde ver a un paciente con un monitor, ordenarlo, conocer cómo es la reprogramación del dispositivo, para qué sirve, cómo funciona, y cada día que pasa vamos viendo que va ganando mucho campo en nuestro medio. Entonces, pues digamos que la idea es aprender un poco de las dos cosas, tanto de su buen uso, que sabemos que podríamos solicitarlo, y por el otro lado no caer tampoco en el abuso porque puede ser una herramienta de doble filo. Entonces, bueno, no tengo ningún conflicto de interés. Básicamente es un dispositivo que es pequeño, registra una señal eléctrica como ritmo cardíaco, se implanta de manera subcutánea, genera un registro en tiempo real, tiene una batería usualmente una vida media de 3 años y es compatible también con transmisión remota de datos. Hay de varias marcas, Medtronic, Sanyu, Biotronic. eh, Cada uno va a tener, digamos, una particularidad, sin embargo, todos en principio van a servir para exactamente lo mismo. Van a tener unas pequeñas diferencias en cuanto a tamaño, en cuanto a peso, en cuanto a duración de la batería y en cuanto de que si pueden tener o no transmisión remota, y son compatibles con resonancia magnética. Entonces, pues ese también es un motivo de consulta, que si se puede hacer una resonancia con el dispositivo y es completamente compatible. Entonces, una cosa pues muy breve del dispositivo, detecta pausas mayores a 3 segundos, bradicardias, taquicardias, depende de cómo se programa. El paciente tiene un control y puede activar en el momento que él tenga algún síntoma, palpitaciones o un síncope, puede activarlo también. Y pues su colocación también es muy sencilla. Esto para mostrarles que es un dispositivo que es relativamente sencillo de poner. Vamos a pasar esto rápidamente. Debe quedar más o menos entre el cuarto al sexto espacio intercostal. Puede ser un poquito horizontal, un poquito vertical. No, digamos que no hay mucho complique con el implante. Aquí les traigo un pequeño video muy cortico. Bien, se ve todo. ¿Sí se alcanza a ver o se ve pixelado? Lo estamos viendo pixelado, ¿no? Pixelado. Nah, Sí. bueno. Entonces ahorita ¿qué falla? Ahorita les mando el link por el chat para que vean su colocación. Hoy en día, pues, en los lugares donde yo pues he rotado o me he desempeñado también laboralmente, se implantan usualmente en quirófanos, ¿cierto? O en salas de procedimiento, pero se pueden instalar incluso en un consultorio equipado y es literalmente un procedimiento ambulatorio con muy pocas complicaciones y es muy seguro. Entonces, digamos que en cuanto al dispositivo como tal, es un dispositivo que es pequeño, fácil de implantar, fácil de retirar, muy pocas complicaciones y la idea es pues, que cada vez nos familiaricemos más con esto. Entonces, ¿cuáles son sus indicaciones? Disculpa. Pues principalmente nos movemos en dos indicaciones grandes. En síncope de origen desconocido, síncope en general y detección y manejo de fibrilación auricular, principalmente luego de un accidente cerebrovascular que determinemos que sea criptogénico o un ESUS que esté asociado posiblemente a un evento embólico. Pacientes también con palpitaciones, con bradicardias y pausas, pacientes con caídas inexplicables, pacientes con epilépticos que no respondan al manejo médico, también tienen un campo o una indicación de este dispositivo con un grado menor de recomendación, ya lo vamos a ver más adelante, y muy útil, que a veces se nos pasa, la estratificación de la cardiopatía isquémica con FEBI reducida. Y ya vamos a ver. Problemas principalmente con el punto, digamos que más complejo, que es con el DFA. Como esto funciona detectando miopotenciales, puede también tener falsos positivos. Falsos positivos
por movimiento, falsos positivos por interferencias, como aparecerían en cualquier dispositivo implantable. Entonces, también han avanzado de generación los dispositivos y ya los de última generación pueden ajustar propiamente su sensibilidad para no dar tantas alarmas de FA y generar los falsos positivos. Y este es uno de los primeros problemas, por decirlo así, o uno de los momentos en los que se convierte en un arma de doble filo, que nos detecte una FA que no sea una FA. Y ya vamos a ver qué podemos hacer al respecto. En cuanto a las complicaciones, los que les comentaba, menores al 1%. Entonces vamos a empezar a hablar un poquito de síncope, como es, digamos que un motivo de consulta del día a día en la paciente que se desmaya muy frecuentemente. Aquí a manera de repaso tenemos síncope reflejo, que es el neuromediado, que está el vasovagal, el situacional, los síndromes de hipersensibilidad del seno carotidio, los síncopes debido a hipotensión ortostática, que principalmente están asociados a fármacos, y los síncopes de origen cardíaco, principalmente asociados a bradicardias y taquicardias, o por cardiopatía estructural, pacientes con estenosis aórtica severa, con obstrucción dinámica del tracto de salida, con embolismos pulmonares, disección aórtica, pacientes con hipertensión pulmonar pueden presentarse también con síncope. Entonces, ¿cuál es el objetivo del monitor en el síncope? Hombre, detectar el paciente que vaya a tener un trastorno de la conducción, una bradiarritmia, una taquiarritmia, que nos vaya a generar una necesidad de estimulación. Básicamente es esa. Si yo tengo un paciente que yo no creo que voy a tener que estimular con un marcapasos, yo no debería implantar un monitor. Y ya vamos a ver qué nos hace pensar esto. Sin embargo, también hay otro espacio en el paciente con síncope reflejo. Y uno se preguntará, hombre, ¿por qué? Primero, aquí al lado derecho vemos la tasa de respuesta positivas en la mesa basculante. El que más va a tener respuesta positiva en mesa basculante es el vasovagal típico, ¿cierto? Sin embargo, no, digamos que una gran mayoría de síncopes no van a tener respuestas en mesa basculante. Y también hay pacientes que van a hacer síncope con la mesa basculante sin haber presentado un síncope como tal, sino de pronto un evento cercano o un mareo. Entonces, yo creo que todos conocemos las limitaciones de la mesa basculante, inclusive la recomendación de hacer pruebas de mesa basculante hoy en día es 2A, no es 1A. Entonces, también el paciente que se le implanta un monitor de eventos por síncope reflejo o por sospecha de síncope de reflejo, se compara con, digamos que, diagnóstico estándar, que principalmente en mesa basculante, y puede encontrar en pacientes que vayan a necesitar estimulación mucho más diagnósticos que el manejo, digamos que habitual. Entonces, eso es con un algoritmo de la guía del 2018 de síncope. Pues básicamente, pacientes con síncope reflejo, el tratamiento principal es cambios de estilo de vida, recomendaciones higiénico-dietéticas. Y sin embargo, si el paciente presenta una forma grave o recurrente del síncope que nosotros clasificamos inicialmente como síncope reflejo, ¿cierto? Que tenga pródromos cortos o no tenga pródromos, está indicado el implante de un monitor de evento. ¿Por qué? Porque este paciente puede estar generando asistolias, teniendo un fenotipo ya sea mixto o predominantemente cardioinhibitorio y que nos va a llevar a necesitar estimulación. Entonces, este también es una indicación en los pacientes con síncope reflejo después de que estos no han tenido respuesta al manejo de cambio de estilo de vida, ¿cierto? Entendiendo también que estos pacientes con predominio cardioinhibitorios a los 2 años hasta un 25% pueden recurrir después de la terapia de estimulación, que es el marcapasos del closed loop, de asa cerrada. Entonces, básicamente, el monitor de evento nos sirve para diagnóstico. Ahora, síncope que tenga el paciente bradicardia, o sea, disfunción de nodo sinusal, o que tenga bloqueo AB, si el paciente tiene un bloqueo bifascicular que no tenga bradicardia documentada por electrocardiograma como tal, o sea, que tenga un bloqueo bifascicular, un hemibloqueo con un bloqueo de rama derecha, pues digamos que hay dos rutas, principalmente el estudio electrofisiológico, que si no hay un HB que es una medición entre His y ventrículo mayor a 70 milisegundos, se puede implantar un monitor de eventos y si el paciente presenta pausas sintomáticas o asintomáticas mayores de 6 segundos, tendría una indicación de estimulación cardíaca.
Y acá lo vemos pues también como bloqueo bifasicular y un paciente que tenga síncope de causa desconocida. Si el paciente tiene una FEBI menor al 36%, pues ya nosotros estaremos pensando es en un resincronizador o desfibrilador, dependiendo de la indicación que tenga. Sin embargo, si el paciente tiene fracción de eyección mayor del 35%, o sea, que no sería candidato a estas estrategias, uno considera el estudio electrofisiológico y si es negativo, un implante de un monitor de eventos, ¿cierto? Porque muchas veces no documentamos prolongación del HB o no se logran inducir taquicardias que generen el síncope. Por eso estaría recomendado el implante del monitor de eventos. Entonces aquí vemos en la tabla de recomendaciones, ¿cierto? Pacientes con síncope recurrente, sin características de alto riesgo, como les mencioné, indicación 1A. Las grabadoras también en pacientes que tengan un síncope de alto riesgo que no se ha demostrado la causa del síncope ni se ha logrado instaurar un tratamiento específico, también monitor de eventos, y los pacientes que tengan síncope reflejo con episodios sincopales frecuentes o graves, monitor de eventos. También nos da un grado de recomendación 2B para pacientes que tienen epilepsia y un tratamiento ineficaz, esto en una corte, no lo traje pues para no pasarme mucho del tiempo, pero hasta un 26% en una corte individual mostró que estos pacientes presentaban bloqueos AV transitorios, por los cuales presentaban era síncopes, estaban presentando síndrome de Stroke-Adams y por lo cual terminaron en implante de marcapasos. Y también pues el paciente que tenga una caída con causa desconocida, sea literalmente, explícitamente una causa desconocida, que el paciente no, digamos que haya sido por falta de equilibrio, que haya sido por mareo, que haya sido por alguna causa, se maneja igual que el paciente con síncope de origen desconocido. Entonces, pues para recordar también lo que está asociado a alto riesgo, a síncope de alto riesgo, paciente con que tenga dolor torácico, falta de aire, disnea, dolor abdominal, cefalea, síncope durante el ejercicio o en supeno, y síncope que haya sido precedido por palpitaciones y pues que tenga también una enfermedad estructural severa como enfermedad coronaria, que tenga ya una falla cardíaca con una fiebre reducida o que tenga un infarto previo. Y en el paciente con enfermedad coronaria crónica, paciente que ya fue evaluado 12 semanas después de un infarto y su fracción de eyección es menor del 40%. Cuando tienen menos de 35%, se va para CDI. Si tienen menos de 30, bueno, obviamente con manejo médico óptimo y que esté en clase funcional, no, pero si tienen menos de 30, independientemente de la clase funcional, con manejo médico óptimo, él se va para implante de CDI. Sin embargo, ¿qué pasa con estos pacientes que tienen entre 36 y 40%? Muchas veces vamos a tener pacientes que no tienen más de 35% de FEBI y vamos a ver que en los holters hacen taquicardia ventricular no sostenida o que estén haciendo síncopes no explicados. La indicación sería estudio electrofisiológico. Si se logra inducir la taquicardia en el estudio, se implantaría un desfibrilador. Si no se logra inducir una taquicardia sostenida en el estudio y el paciente presenta síncopes inexplicables, estaría indicado el implante de monitor de eventos. Entonces también este otro escenario, ¿cierto? Y bueno, digamos que la evidencia que sostiene el por qué esta estrategia en síncope, pues básicamente al final del día nos va a mostrar que la mortalidad por cualquier causa no se va a modificar. Sabemos que los síncopes en la gran mayoría de casos no son fatales, no tienen una alta tasa de mortalidad cuando los englobamos todos. Sin embargo, sabemos que sí es algo que altera bastante la calidad de vida de muchos pacientes y vemos que está a favor del diagnóstico principalmente. Y aquí este es otro metaanálisis y revisión sistemática de 8 estudios observacionales, básicamente todos con monitor de eventos, y que requirieron estimulación y se observó que la principal causa era disfunción sinusal seguida de bloqueo y tercero con FA con lenta o con pausas. Entonces, vemos que cuáles eran los factores o los factores asociados a pacientes con síncope que requerirían estimulación. Pacientes mayores de 60 años, pacientes hipertensos y en cuanto a hallazgos electrocardiográficos, pacientes con PR prolongado, pacientes con bradicardia sinusal y pacientes con alteraciones en el sistema de conducción distal, principalmente pues bloqueo de ramas o hemibloqueos. Y esto es cosa de todos los días. Pacientes mayores de 60 hipertensos con alteraciones electrocardiográficas. Entonces, mucho ojo que estos pacientes podrían requerir
estimulación. Y el principal método de diagnóstico es el monitor de eventos, el que tiene, digamos que, mejor rendimiento diagnóstico. Entonces, pasando ya a ACV, vemos que después de un evento embólico, ¿cierto? Evaluamos nuestro paciente, el TOAS, que lo conocemos todos. Vemos que no hay un diagnóstico de fibrilación auricular en un procedimiento no invasivo, en un estudio no invasivo, y tendría una indicación de un monitoreo prolongado, ¿cierto? ¿Por qué? Pues uno de cada 5 ACVs es criptogénico, ¿cierto? Uno de cada 5 ACVs criptogénico es por FA, hasta el 40% de los ACV que se quedan sin etiología, de 30 a 40% son por FA. Entonces, ya empiezan a surgir bastantes preguntas, ¿cierto? ¿Es lo mismo un FA que yo diagnostico con un electrocardiograma a un FA que yo diagnostico con un dispositivo? Hoy por hoy, no, ¿cierto? Entonces, ¿pero qué pasa? Que esto es lo que estamos conociendo apenas de la FA, la punta del iceberg, ¿cierto? Donde vemos que nos aparece una FA en un, un electrocardiograma de 12 derivaciones, ¿cierto? Y que puede tener síntomas y básicamente manejamos manejo de control de frecuencia, de control de ritmo, anticoagulación, etcétera. Pero la FA subclínica, que es la FA que es diagnosticada por dispositivos, ya nos preguntamos, ¿tienen el mismo riesgo embólico? ¿Tienen el mismo riesgo de disfunción ventricular mediada por arritmia? ¿Tienen el mismo efecto o predice la aparición de FA clínica como tal? Hoy en día hay bastante incertidumbre al respecto y vamos a ver por qué. En las guías, esta es la guía del 2023 de fibrilación auricular, ellos dividen entre clínico y subclínico y episodios arteriales rápidos. Clínico, la fibrilación auricular sigue siendo, o hoy por hoy necesita ser diagnosticada por un clínico, ¿cierto? Necesita ser diagnosticada por un electrocardiograma de 12 derivaciones y hoy por hoy todavía no se acepta el diagnóstico como FA puntualmente, el diagnosticado por dispositivos. A este se le llama fibrilación auricular subclínica. La guía del 2024 pues nos hace una división un poco más práctica, diría yo, en cuanto a FA clínica y FA detectada por dispositivo. La FA clínica lo mismo, periodo de 30 segundos o más en un electrocardiograma de superficie, y la FA subclínica, quien esté detectado por un dispositivo. Y esto tiene una implicación, que los dispositivos detectan señales atriales, que las señales atriales pueden ser fibrilación auricular, ¿cierto? Entonces se necesita una confirmación, ver los electrogramas de los dispositivos o en un electrocardiograma de superficie si el paciente se encuentra en este ritmo cuando le hacemos la evaluación, ¿cierto? Entonces, el valor de corte todavía tampoco está definido, algunos lo ponen por encima de 160, en algunos estudios por encima de 190, termina siendo un ritmo atrial rápido. Entonces, nos hacemos la pregunta, estos ritmos atriales detectados por dispositivos, ¿qué digamos que qué nos aportan en cuanto a diagnósticos? Si es válido tratarlos igual a las fibrilaciones auriculares clínicas, debemos individualizar los pacientes. ¿Será que los anticoagulantes en este grupo de pacientes no van a tener tanto beneficio y el riesgo de sangrado digamos que aumentaría el número necesario a tratar, por decirlo así, para evitar un daño o para tener un efecto clínico neto? Entonces son preguntas que pues se han ido intentando responder. En cuanto a recomendaciones, la recomendación de anticoagular de estos pacientes, la máxima termina siendo 2A, principalmente cuando estos episodios demoren más de 24 horas. Cuando demoren entre 5 minutos y 24 horas, la recomendación es 2B y se recomienda anticoagular solamente en caso de que el riesgo trombótico sea alto y que sea una decisión compartida con el paciente, que el paciente sepa que va a tener un riesgo de sangrado y que el riesgo del beneficio de anticoagulación no está explícitamente o no está completamente claro en su escenario, ¿cierto? Y definitivamente los pacientes que tengan episodios de menos de 5 minutos no van a tener ningún beneficio en cuanto a anticoagulación, ¿cierto? Este esquemita nos los trajo la guía del 2023, que a mí me gusta bastante, donde pues ponía las recomendaciones de anticoagular dependiendo de la duración del evento o del evento detectado por el dispositivo y el riesgo trombótico. Entonces,
empezamos con el ACERT, que el ACERT es un estudio que básicamente fue una corte de 2.600 pacientes hipertensos mayores de 65 años que no tenían historia de FA y que se les había puesto un marcapasos o un CDI recientemente. Estos pacientes se monitorizaron durante 3 meses para detectar estos ritmos atriales rápidos o FA subclínicas que ellos las diagnosticaron o las definieron con frecuencias cardíacas mayores a 190 y de más de 6 minutos de duración y los siguieron a 2.5 años, viendo su riesgo de ACV, ¿cierto? Y también ellos, hubo otra intención en este estudio que era la sobreestimulación arterial continua, que en ese momento se pensó que iba a ser algo muy útil y definitivamente se mostró que no funcionaba. Entonces, básicamente, en los pacientes que presentaron ritmos atriales rápidos, estos pacientes tuvieron mayor riesgo al, en el seguimiento de presentar eventos isquémicos o embolismos sistémicos, ¿cierto? ACVs isquémicos o embolismos sistémicos, principalmente por ACVs isquémicos, no por embolismos sistémicos, y no hubo una diferencia en ningún otro desenlace, pero estos pacientes sí hubo un mayor porcentaje que al final desarrollaban fibrilación auricular clínica o flóter atrial. Sabemos que los manejamos desde el punto de riesgo trombótico indistintamente, perdón, y vemos que sí hay un mayor, digamos que, entre comillas, riesgo de progresar a una FA clínica, ¿cierto? Entonces vemos que esto es lo que les decía, pues los pacientes con ritmos atriales pues presentaban más adelante eh, eh, em, arritmias clínicas y presentaban también más eventos ACVs isquémicos. Y esto es en cuanto a el riesgo trombótico que estaba también relacionado con el CHATS en esa época, que siendo un CHATS mayor a 2 tenían mayor riesgo trombótico, se comportaban similar a los pacientes con FA clínica en cuanto al riesgo trombótico. Entonces, pero, ¿qué pasaba? Estos pacientes, bueno, en cuanto a la sobreestimulación arterial continua, pues esto no mostró ningún beneficio en ninguno de los dos grupos. Entonces, la pregunta, ¿no?, que se hicieron a posteriori fue, hombre, aquí estábamos metiendo todo ritmo material de más de 6 minutos. ¿Será lo mismo tener más de 6 minutos a tener más de 12 horas, a tener más de 24 horas en FA? Entonces, pues en un análisis de subgrupo dividieron, o un análisis post-hoc, dividieron estos pacientes entre 6 minutos y 6 horas, entre 6 horas y 24 horas, y mayor de 24 horas la duración de la FA subclínica. Y vemos que los pacientes con duraciones de más de 24 horas eran los pacientes que en los análisis ajustados tuvieron un mayor riesgo trombótico. Los pacientes que tuvieron duraciones de eventos entre 6 minutos y 6 horas y entre 6 horas y 24 horas, no hubo diferencias entre este grupo de pacientes. Básicamente se comportaron los pacientes que tenían más de 24 horas de duración de eventos como unas FAs clínicas en cuanto a riesgo trombótico. Los otros grupos de pacientes se comportaban como la población general. Entonces, siguieron creciendo las dudas. Bueno, vamos a hacer ensayos clínicos. Entonces se hizo este primer ensayo clínico que es el NOAFNET 6, ¿cierto? Que se hizo con edoxaban versus placebo o aspirina. En caso de que tuvieran indicación de aspirina, se le daba aspirina. Si no, no. Y edoxaban pleno ajustado según tasa de filtración glomerular. Y básicamente vemos que este estudio se detuvo tempranamente porque no empezaron a haber diferencias en cuanto a eventos isquémicos. Sin embargo, sí mayores diferencias en cuanto a eventos de sangrado. Entonces vemos que las curvas se van abriendo, por lo cual se suspendió el enrolamiento. Entonces, disculpa, no hubo una disminución significativa en el endpoint primario de muerte cardiovascular, stroke, embolismo sistémico, y sí hubo aumento de riesgo de sangrado. Listo, ahí perdió edoxaban en este estudio. Y luego le apostaron a la artesia, el apixaban, ¿cierto? 5 miligramos día o 2.5 ajustado, y compararon con aspirina. Entonces, ahí enseguida nos brinca la pregunta. ¿Por qué comparan con aspirina? Si la aspirina no es un tratamiento para reducir riesgo trombótico en fibrilación auricular, eso está demostrado desde hace muchos años. Entonces, vimos que en este estudio sí hubo una diferencia significativa en cuanto a disminución de eventos trombóticos.
principalmente de stroke isquémico, ¿cierto? Cuando hicieron stroke isquémico, ¿cierto? Sin embargo, vemos que también hubo una mayor tasa de sangrados, ¿cierto? Hubo 86 pacientes en el grupo de apixaban y 47 en el grupo de aspirina, casi el doble de pacientes. Entonces, vemos que aquí está, pues, son los eventos isquémicos y ellos justificaron que sus eventos de sangrado no fueron realmente fatales. Entonces, viene la pregunta, si lo hubiesen comparado con placebo, seguramente esta diferencia hubiese sido mucho más grande y mucho más significativa, mucho más grande la diferencia entre sangrado porque sabemos que la aspirina es un factor de riesgo para sangrados, inclusive sangrados mayores. Entonces, sigue creciendo la incertidumbre. Tenemos que estos pacientes empezaban desde 5 minutos hasta 24 horas y ya veíamos un beneficio en cuanto a riesgo, disminución de riesgo trombótico. Listo. Y el loop básicamente también fue un ensayo clínico aleatorizado donde se implantaron monitores de eventos a pacientes de entre 70 y 90 años con factores de riesgo de FA. Y claro, se diagnosticaban mucho más fibrilaciones auriculares, pero y se iniciaban mucho más anticoagulantes orales, pero no hubo diferencia tampoco en ningún desenlace. Entonces, vemos que en este estudio anticoagular estos pacientes que se les detectaba FA subclínica duración mayor a 6 minutos, no hubo ningún beneficio. Entonces, y vemos también el análisis de subgrupo que se comportó independientemente del subgrupo evaluado prácticamente igual, no dando una significancia estadística a favor del uso de esta estrategia. Y en cuanto a los estudios, pues principalmente el que más conocemos es el Crystal AF, y este es un estudio de vida real, de vida real, ¿cierto? Con seguimiento a 6 meses, seguimiento medio, hasta 2 años, vemos que la definición de FA varía dependiendo del autor. Y esto va, ¿por qué? Porque nosotros, si la FA la definimos con un trazado de 30 segundos, pero no podemos comparar un electrocardiograma de 12 derivaciones que tomamos en un consultorio a un monitor que esté implantado durante 3 años seguidos. Entonces, probablemente ahí esté, digamos que la cascarita, el pitfall, como quieran llamarlo, ¿cierto? Donde vemos que, por ejemplo, en el Crystal AF, lo mismo, pacientes con ACV criptogénico, se les puso un dispositivo que va a grabar el ritmo cardíaco, pacientes con estos episodios rápidos de mayores de 30 segundos, y el outcome primario fue la detección de fibrilación auricular a los 6 meses, se detectó más en el grupo del dispositivo, se anticoagularon más, sin embargo, la incidencia o recurrencia de stroke o AIT fue igual, fue la misma, ¿cierto? Definieron 30 segundos como el límite para diagnosticar fibrilación auricular. Entonces, y en el seguimiento, este se hizo un seguimiento a 3 años, lo mismo, pacientes se diagnosticaban más FA, se anticoagulaban más, pero tampoco hubo una disminución en eventos trombóticos. Entonces, nosotros siempre que tenemos un ACV o que evaluamos un ACV en urgencias o en hospitalización, siempre le pedimos un Holter, ¿cierto? Que es el estándar Holter. Entonces la pregunta es, ¿el rendimiento diagnóstico del Holter en ACV criptogénico es del 1 al 5%? Tiene mucha lógica. Son FAs que, pues, si fuera una FA persistente, con el electrocardiograma de ingreso la diagnosticamos, ¿cierto? No tenemos todos esa suerte y vemos que el monitor de evento tiene un rendimiento mayor que el del Holter. Pero la pregunta es entonces, ¿pedimos o no pedimos Holter a estos pacientes? La respuesta es sí, porque el Holter nos va a dar muchísima más información, además de la información de simplemente diagnosticar o no una fibrilación auricular. Entonces, este fue un subanálisis del Embrace, que también es un estudio que comparó Holter versus monitor de evento, donde se vio la diferencia en los rendimientos, pero vemos que nos dio una muy importante información, el número de complejos auriculares prematuros. Entonces, esto no es un estándar, por lo menos donde en estos momentos donde me encuentro, en la lectura de Holter se toma como complejos arteriales prematuros frecuentes, mayores de 500 en un Holter de 24 horas, porque la probabilidad de que estos pacientes generen FA es del 24%, casi uno de cada 4
pacientes con más de 500 complejos arteriales prematuros en un holter de 24 horas, va a tener fibrilación auricular. Y si tiene más, pues ni se diga. Más de 1000, ya uno de cada tres. Más de 1500, 40%. Y así. Entonces, el holter sí nos da información valiosa sobre a quién realmente vamos a pedirles el monitor de eventos. Porque viene la pregunta, tenemos un paciente con un ACV criptogénico, pero ¿qué nos va a decir que yo con el monitor de eventos voy a tener un alto, digamos que probabilidad pretest de encontrar FA? Porque entonces pasa lo siguiente, que si yo implanto un monitor en un paciente que tiene una baja probabilidad pretest, me voy a encontrar con estos ritmos atriales, ¿cierto? Y no voy a saber si realmente o va a ser, digamos que mayor mi incertidumbre al momento de anticoagularlos. Porque, por ejemplo, entonces nos viene, digamos que han habido varios estudios, este es uno muy chévere, el PROACT, un estudio de Noruega, una corte de pacientes con ACV criptogénico, les ponen monitores de eventos, recogen sus variables clínicas, y al final vemos que su mayor relación, o digamos que las variables después del análisis ajustado que más se asociaron a la aparición de FA después del monitor de evento es el número de complejos arteriales prematuros, la duración de la onda P en electrocardiograma de superficie, la morfología de la P que sea bimodal y el área indexada de la aurícula izquierda mayor a 48. Entonces, nosotros en esos pacientes son los que mayor sospecha debemos tener de FA y son donde mayormente debemos implantar monitores de evento. Hoy en día no hay una regla como tal, no hay, digamos, como un algoritmo puntual como tal que te diga esto o esto otro, pero sí debemos llenarnos de razones, principalmente con estas características, pacientes con aurículas grandes, pacientes con complejos arteriales prematuros en los holters, que sean idealmente mayores de 500. Un paciente que no tenga ni un complejo arterial prematuro, que tenga una aurícula izquierda de tamaño normal, muy seguramente no se va a beneficiar de un monitor de evento. Y si se le llega a encontrar un ritmo atrial de corta duración, va a quedar mucho más entredicho el beneficio de la anticoagulación en estos pacientes. Entonces, lo que les trataba de, digamos que, de traer, ¿cierto? De que es una herramienta bastante útil, es una herramienta que está a la mano. Me gustaría saber ahora, digamos que la experiencia que ustedes tengan en Cartagena sobre el implante de monitores de eventos. Y que pues en un futuro se ha hablado mucho de esto, pues de ya hoy en día se implementan los centros de monitoreo de pacientes con monitores de eventos en tiempo real, ¿cierto? Pues porque entonces viene lo otro, yo le implanto un monitor de eventos a un paciente y lo veo a los 3 meses o a los 6 meses, ¿cierto? Y en esos 6 meses le puede dar la FA y le darle la CB y puede quedar en cama o se puede morir. ¿Y qué hicimos? Pues muy poco, ¿cierto? Entonces gastar un recurso en ese paciente que al final del día no se benefició de esto. También mucho no, se ha hablado de los pacientes con un riesgo de sangrado, pacientes que se han llevado a ablaciones de FA, que tienen monitores de evento y que se les ha suspendido la anticoagulación y que se anticoagulan en los momentos que generan fibrilación auricular. Esto pues digamos que es un terreno todavía muy poco explorado, hay una pequeña corte creo que en Finlandia, si no estoy mal, no recuerdo exactamente, donde tienen unos pacientes que los siguen con monitores de eventos y después de ablaciones les evalúan las recurrencias con monitor de eventos y los tienen inclusive sin anticoagulantes. Entonces, pues, bueno, eso era lo que tenía para traerles la noche de hoy, algo bastante, digamos que corto, conciso, para que podamos hablar de esto y discutir un poco.